HGS lanza al mercado Heinson Gestión Humana, un software amigable y fácil de usar para la administración de personas y sus procesos en cada paso dentro de la organización. Esta herramienta modular y adaptable a sus necesidades permite observar la estructura organizacional de manera gráfica y en tiempo real, facilitando la identificación oportuna de vacantes, acceder a portales virtuales entre empleados y líderes de área para trámites, consultas, evaluación y administración de procesos. Centralizar la información de empleados, contratistas y aspirantes con los datos generales, académicos, laborales y familiares. Facilitar la autogestión de las áreas. Con el módulo de organizaciones, usted podrá crear empresas, sucursales, administrar la estructura organizacional, el organigrama, los indicadores, los cargos y perfiles. Atraiga y retenga los mejores talentos para su compañía con el módulo de gestión de personas. Heinson Gestión Humana, el software que entiende las necesidades del talento humano. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Heinson Week. Hoy tenemos nuestra charla número 15. Estamos cerrando nuestra semana de actividades, de beneficios para nuestros clientes, beneficios también para nuestros colaboradores, para nuestros empleados que también estuvieron participando en el Heinson Week. Y para hoy el cierre, pues viene con nada más y nada menos con más contenido en la vertical de talento humano. Para hoy tenemos acompañándonos en el espacio de hoy a Adriana. Adrianita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, Adriana Sánchez nos acompaña en Heinson también. Ella es psicóloga, especialista en gestión humana, desarrollo organizacional, especialista en derecho laboral, también en sistema de gestión de calidad. Cuenta con estudios en maestría, administración de empresas, certificados de PMP, ha diseñado 4 herramientas de gestión humana, ha participado en el diseño de modelo de desempeño del gobierno nacional y tiene más de 20 años de experiencia en temas de talento humano y la aplicación de los procesos de tecnología en estos mismos. Y pues bueno, no puede haber nadie más con tanta experiencia que Adriana, que nos acompaña el día de hoy con una charla muy interesante, que es la importancia de la retroalimentación de los procesos de desempeño, ¿no? ¿Cómo es, Adriana, este proceso? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a esa evaluación de desempeño y a ese feedback que se da? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bueno, Andrés, efectivamente es como tú lo dices, es el proceso más complejo de todo el proceso de evaluación de desempeño, que es la retroalimentación y la entrevista de desempeño. De hecho, en muchas empresas se evita el proceso, los jefes lo evitan y no lo realizan, prefieren hacerlo en un documento, enviar una calificación o una percepción, pero evitan ese contacto y esa retroalimentación y esa entrevista de desempeño que vamos a ver que es muy importante y es la que realmente va a garantizar el cumplimiento de los objetivos. Y también en muchas empresas lo que se hace es evitar un poco llegar a la confrontación, entonces se le tiene miedo, entonces se prefiere poner todo bien, entonces tenemos evaluación de desempeño, un sinnúmero de evaluaciones superfluas donde todo está bien y se evita como esa retroalimentación. Entonces, precisamente el objetivo de la charla es ver cómo facilitar ese proceso, que realmente nos bajemos del mito de que es un proceso incómodo, que siempre genera conflicto, porque no tiene por qué ser así, que es un espacio de confrontación, que tampoco tiene que ser así, sino verlo como un espacio absolutamente enriquecedor, una oportunidad más para conocer a la gente que trabaja con nosotros, algo que nos va a ayudar incluso como líderes a desempeñar mejor nuestro trabajo y hacer pues un cambio radical en esas prácticas y en esos sentimientos. Incluso los jefes, cuando vamos a retroalimentar a alguien, decimos, ay, no, mejor no, yo mejor mando una notica. Entonces, es como mostrarlo desde otro punto de vista, que sea algo más sencillo, mucho más ameno y pues sacarle el máximo provecho. Sí, y es que finalmente esa entrevista es parte de un eslabón completo del proceso.
esta entrevista muchas veces suele ser un punto muy crítico, ¿no? En donde en ese proceso de evaluación muchas veces también se genera algún tipo de hostilidad y puede incluso llegar a deteriorar las relaciones, más que beneficiar la relación de colaborador, jefe o supervisor, tiende también como a distorsionarse. Entonces, qué bueno este espacio, porque yo creo que este tipo de procesos tiene que ser mucho más beneficiosos para la retroalimentación, tiene que ser mucho más fructíferos y tiene que haber ese tipo de conexión que se necesita entre todo el equipo de trabajo, entre el líder y su equipo, para que fluya la comunicación y para que también incluso esa retroalimentación sea en doble vía, ¿no? Claro, claro, Entonces, de pues hecho bueno. debe ser en doble vía, que es como tú lo dices, evitar ese tipo de percepciones, de sensaciones cuando la gente ya la citan o la llaman a evaluar. Muchas veces se relaciona eso con, ¿será que me van a echar? ¿Ahora que me van a decir? ¿Me van a desmejorar? Y el jefe va a decir, ay, ahora este va a decir como siempre que no sabe, que no tiene ni idea, y yo ahora que le voy... Entonces, incluso hay empresas que las hacen los viernes, como para que, ay, después de eso no lo pueda ver yo por lo menos 2 días y El tenga un fin de espacio. semana, sí. Sí, sí, cuando al contrario debería uno salir mucho más unido y mucho más enriquecido y digamos que con unas expectativas y una motivación bastante fortalecida. Entonces, sí, sí, ese es el objetivo, es verlo como tú le dices, es un eslabón, pero es de los eslabones más importantes porque es lo que va a generar el plan de acción y el cambio real que se necesita para mejorar los resultados. Sin esta retroalimentación, pues no hay cambio y si no hay cambio, pues nunca va a haber un mejoramiento en los resultados y generar un cambio sin convencer a la persona solamente porque alguien le dice que tiene que cambiar, pues ninguno de nosotros cambia solamente porque alguien nos lo diga, a menos que estemos convencidos. Entonces, el reto es ese, el reto es convencer a las personas de que hay que mantener lo que tienen que mantener, pues que no todo hay que cambiar y que tienen que cambiar pues algunas cosas que se deben cambiar, pero desde el punto de vista del convencimiento y no desde la imposición de una posición de poder que a veces se asume de manera errónea frente al proceso. De acuerdo, de acuerdo. Y también siempre tener como esa humildad de que siempre van a haber espacios para mejorar. Y eso es muchas veces es difícil entenderlo, ¿no? Nos queda a nosotros como líderes también difícil. Y la retroalimentación con nuestro equipo, eso también acarrea muchas veces pues esos roces tan incómodos, pero pues tenemos que verlo como un proceso totalmente holístico. Bueno, Adriana, aquí la especialista eres tú. Gracias Gracias. por el espacio y el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Pues espero que la charla del día de hoy les sea de gran utilidad para transformar este proceso de evaluación de desempeño y para convertirlo en algo que realmente genere valor, que no sea un requisito, que no sea algo que los jefes digan otra vez gestión humana con esto de desempeño, sino que sea algo bastante motivante también para los jefes. También pues el objetivo es que todos lo veamos como un proceso que es responsabilidad de todos los líderes, no solamente del área de gestión humana, pues el área de gestión humana tiene una planificación y un poder sobre el proceso, pero pues hay una responsabilidad de todos los líderes y también nos sirve de crecimiento y verlo con respeto, con respeto y con importancia, no dejarlo para cuando yo tenga tiempo libre, para cuando no haya nada más que hacer, o con el comentario que algunos abren la entrevista de, bueno, vamos a hacer un stop en el trabajo para hacer esto que nos toca hacer como si no tuviera ninguna importancia. Entonces, ese también es el objetivo de hoy, de transformar la visión que tenemos del proceso en algo mucho más productivo y que efectivamente genere valor en la organización. Entonces, yo les preparé una presentación que les voy a mostrar como para concretar algunos de estos conceptos y que nos sea un poco más fácil eh, abordar. Bueno, vamos a ver el proceso en sus etapas. Lo primero que tiene que hacer uno para la entrevista de evaluación
es una preparación. Esta entrevista de evaluación de desempeño la estamos concibiendo para realizarla en un modelo de gestión de desempeño por objetivos. Cuando los modelos de desempeño de las organizaciones se basan en modelos de desempeño por objetivos o por acuerdos o por compromisos, esta es la forma en la que se hace una entrevista de retroalimentación de desempeño. Lo primero que hay que hacer es una preparación, luego una creación del ambiente, luego una autoevaluación, luego una retroalimentación que es la que da el jefe y finalmente pues un plan de seguimiento. El objetivo de la entrevista es generar una comunicación entre dos personas. Recordemos que es un espacio conjunto, es una construcción, no es un guión, no es algo que, no es una presentación de un informe, sino es un espacio para construir un plan de acción. Entonces es un espacio donde va a haber dos personas con ambos, con niveles de poder válidos dentro de la organización y con niveles de contribución que se deben tener en cuenta. Su finalidad, pues, es mantener los compromisos laborales que nosotros como líderes deseamos que permanezcan en nuestros colaboradores. Entonces, es no solamente criticar o tender a que la persona cambie lo que creemos que está haciendo mal o que tiene que mejorar, sino también reforzar lo que está haciendo bien, mantener esos comportamientos adecuados, esas acciones que le dan valor a su trabajo, reconocerlo y así afianzar mucho más en lo que la persona está haciendo. Recordemos que si una persona está haciendo las cosas bien, no quiere decir que las vaya a hacer bien por siempre. Una persona que viene haciendo las cosas bien puede de un momento a otro dejarlo de hacer. Una persona que tiene un buen comportamiento o unas actitudes positivas puede dejar de tenerlas. Entonces no demos por sentado que la persona que viene con un buen desempeño ya está así y no necesita nada, pues simplemente que siga así, sino que veámoslo como una persona que también necesita que le hagamos un refuerzo, que se le haga un reconocimiento para mantener ese nivel de compromiso, para mantener ese comportamiento, esas acciones, esas actividades que vemos que son valiosas y que se están realizando de manera adecuada para el cumplimiento de los objetivos. También debe contribuir al desarrollo de la persona y por tanto de la organización. Nosotros debemos buscar con esta entrevista propender por el crecimiento de la persona, tener un sentimiento real de querer contribuir al crecimiento de esta persona, no opacarla, no atacarla, sino tener un sentimiento genuino, y esa es parte del ejercicio, la posición con la que nosotros como líderes entramos al proceso, cómo entramos nosotros a una entrevista, si es realmente una posición de convencimiento de que yo quiero que tú crezcas, que mejores, que contribuyamos ambos a la empresa. Entonces, pues esto va a facilitar mucho el proceso y pues claramente el fin último es el cumplimiento de los objetivos de la organización, que es para lo que realmente debe hacerse la evaluación. Los pasos, pues como los vimos, vamos a verlos un poquito ya más en detalle. La preparación de la entrevista es muy importante. Si no sabemos qué vamos a evaluar, si no sabemos de qué vamos a hablar, si no sabemos qué realmente es lo que hace la persona, pues la entrevista va a ser un tiempo perdido. Llegar sin el conocimiento, llegar sin la preparación, sin la revisión documental, sin los documentos. Vamos a ver qué documentos debería uno tener listos para llegar a la entrevista, pues va a ser un espacio de simple especulación, un espacio en el que tradicionalmente llega un jefe y dice: hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, ya sabes que esto es una tarea de gestión humana que nos ponen a hacer. Realmente, pues, ¿tú qué me quieres contar? ¿Qué quieres hablar de tu trabajo? Y con esa introducción el proceso no va a tener ningún valor, no va a llegar a ninguna parte específica, no va a estar orientado. Entonces vamos a ver cómo la preparación de la sesión, tener claros los objetivos de la persona que vamos a evaluar. Acordémonos que aunque la organización tiene unos objetivos, cada cargo y cada perfil tiene unos objetivos específicos para lo que hace. Entonces tenemos que conocer los objetivos específicos de esa persona, de ese perfil, qué hace, cómo lo hace, qué eventos ha tenido éxito, en qué eventos no ha tenido éxito, cuáles han sido sus resultados.
Eso es muy importante para prepararlo como insumo de la entrevista. Luego debemos crear un contexto, pues ya también les voy a dar más información, un contexto agradable, un contexto donde la persona se sienta cómoda, se sienta que puede hablar, se sienta que puede dar su opinión. Luego de esto, pues le vamos a preguntar. Vamos a pasar a que la persona haga una autoevaluación, que nos cuente su percepción. También esa persona tiene que haber preparado la entrevista de desempeño y eso es algo importante que también lo vamos a ver más en detalle. Pero el evaluado también tiene que preparar la entrevista de desempeño. ¿Y cómo la prepara? Con la información que el evaluador le va a decir previamente que tiene que preparar. Es decir, el evaluador tiene que llevar conocimiento de los objetivos, cifras, datos, eventos, todo lo que le sirva de insumo para que esta entrevista se dé con éxito. Después de esto se hace la retroalimentación de esa autoevaluación y ese cumplimiento de objetivos. Se debe generar un plan de acción y ese plan de acción pues que debe estar muy específico con acciones o actividades, qué recursos necesitan esas actividades, la forma en que se va a evaluar la eficacia de esas actividades, los indicadores, para qué fecha esperamos que estén terminadas las actividades y todo ese plan de acción tiene que tener un seguimiento. Entonces, esos son como el resumen de todos los pasos que tiene la entrevista de desempeño. Sin el plan de acción generado y sin el seguimiento a ese plan de acción, pues tampoco está correctamente realizado el proceso y no se van a tener los resultados. Acuérdense que muchas veces nosotros caemos en la trampa de hacer la evaluación y esmerarnos mucho, de pronto crear un buen ambiente, pero no sacar ningún compromiso, no generar ninguna acción, no generar ninguna tarea, sino simplemente pues haber hecho una entrevista donde nos dijimos, sí, todo ha ido muy bien, o ay, esto no ha ido tan bien, tienes que mejorarlo, si estás de acuerdo, así, bueno, listo. Y no se generó un plan. Es muy importante este plan de acción y el seguimiento para que haya un mejoramiento real. Entonces, ya entrando en detalle, la preparación. La preparación de la entrevista, como les decía, es un proceso mutuo, pero por separado. Es decir, el evaluado va a preparar su evaluación de desempeño al igual que el evaluador. Esto facilita que se vaya a generar un plan de acción y facilita que nos enmarquemos en los objetivos. Acordémonos que la evaluación de desempeño, ¿qué va a evaluar? Va a evaluar el cumplimiento de los objetivos. Eso es lo que voy a evaluar. No voy a evaluar la relación, ni cómo se siente el empleado, no voy a evaluar su remuneración, no voy a evaluar la capacidad de la organización. Vamos a evaluar el cumplimiento de los objetivos. Entonces, para eso es necesario la preparación, para que la entrevista no se salga de contexto y se traten otros temas que no hay que tratar. Entonces, ¿cómo se organiza la información para la preparación de esta entrevista? ¿Qué debe hacer la persona para conseguir los objetivos del puesto? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué debe hacer la persona para conseguir esos objetivos? ¿Cuál es su día a día? ¿Qué tareas desarrolla? ¿Qué actividades desarrolla? Entonces, yo lo debo entender como líder, debo entender cuáles son esas funciones que hace la persona y qué comportamientos debe tener la persona para tener o lograr esos objetivos. Entonces, una vez yo esté preparando mi entrevista de desempeño como líder, entonces debo conocer muy bien qué debe hacer la persona y qué comportamientos debe tener para lograr los objetivos. Debo revisar qué puntos fuertes y qué puntos a mejorar tiene la persona, ya muy específico, ya la persona con nombre y apellido. ¿Qué puntos fuertes tiene? Si yo llego a la entrevista sin saber qué puntos fuertes tiene la persona, no voy a poder afianzarlos y no voy a poder reconocerlos. Entonces hay que revisarlos. ¿Cómo lo reviso? Preguntándole de pronto a algunos compañeros, consultando resultados de sus indicadores, consultando percepción de clientes, pero debo poder identificar puntos positivos y fortalezas de esa persona antes de que llegue a la entrevista. Por eso debo conocerla, por lo menos en el aspecto laboral, y también qué puntos debe esa persona mejorar. Con situaciones reales,
evitar llegar a preparar la entrevista diciendo, es que tú eres una persona demasiado impuntual, porque va a decir, pero ¿cuándo? ¿Impuntual en qué? Entonces, cuando hay puntos a mejorar, es importante documentar la situación específica y real en la que identificamos ese punto a mejorar. Entonces, ya diciendo, cuando tuvimos esta situación con este cliente AB, en este momento tú, las acciones que realizaste fueron estas y estas y estas, y esto contribuyó a que perdiéramos el cliente. Entonces ya va a estar mucho más enfocado nuestra apreciación y no va a ser algo genérico. Por eso es muy importante ir documentando esos momentos de verdad, esas situaciones reales en que la persona se mostró en todo su esplendor o al contrario mostró que tiene muchos aspectos por mejorar. Y también parte de la preparación es elaborar un plan de acción como borrador. No va a ser el definitivo, pero nosotros sí deberíamos armar un borradorcito de qué acciones consideramos que la persona debería emprender para mejorar su desempeño. Entonces, ir dejando un borrador. Miren que esto es una documentación y es un proceso riguroso en el que hay una preparación ya con unos puntos y con eso llegamos a la entrevista. No llegamos a la entrevista con las manos vacías ni a preguntar, sino llegamos con puntos claros, con fortalezas identificadas, con puntos a mejorar identificados en eventos concretos, con un plan de acción y con pleno conocimiento de qué hace esta persona en esta organización. Que la primera parte de la entrevista no sea, bueno, Adriana, bienvenida a la entrevista. Bueno, tú cuéntame tú qué haces, porque ahí ya no vamos a tener ningún valor. Parte de la preparación también es la convocatoria, cómo se cita a la persona a la entrevista de desempeño. Muchas veces la citación como tal la hace el área de gestión humana, la hace a través de un software o se hace a través de un agendamiento, pero se debe complementar con una invitación por parte del evaluado. Esto es muy importante porque desde ahí se va a romper el hielo. Entonces, independientemente de que ya haya una notificación por un portal del empleado o por una agenda, yo puedo enviar un correo y decirle, citar a la persona, decirle, mira, como ya sabes, cómo te llegó la invitación, nos vamos a encontrar este día, le puedo contar ahí en qué consiste la entrevista, cuál es la finalidad de la entrevista, qué esperamos como resultado de esa entrevista, qué temas vamos a tratar, porque si es una persona que tiene un campo de acción muy grande, es probable que en el desempeño no vayamos a tratar todos los temas. Entonces, de todas las labores que tú realizas, vamos a revisar específicamente el proceso de servicio al cliente, en lo que tiene que ver con la atención a las quejas y reclamos de los clientes y a las solicitudes y el registro que tú haces de esas solicitudes de los clientes. Entonces, ya yo enfoco mucho más al evaluado para que pueda de igual manera preparar la entrevista. Y entonces él ya va a tener sus datos, va a traer sus informes de todo lo que ha hecho con respecto a ese proceso. ¿Qué documentación espero yo como evaluado, que el evaluador, como el evaluador, que el evaluado lleve a la entrevista? Si es que yo espero documentación. Entonces yo le puedo pedir, recuerda por favor traer los informes de la mesa de ayuda, recuerda traer documentados pues las quejas, lo que tú consideres que necesitemos de insumo para poder saber las quejas, reclamos, solicitudes de nuestros clientes y el objetivo es que generemos un plan de acción como resultado de esa entrevista en el que vamos a generar compromisos mutuos. Esa es la comunicación o la convocatoria. Por ejemplo, entonces ahí les puse un ejemplo para que se puedan de pronto guiar. Entonces podemos decir, buenos días Luis, como parte del proceso de evaluación de objetivos, el día 15 de marzo tendremos la entrevista de evaluación de desempeño trimestral. Su finalidad es conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos previamente acordados y apoyarte en tu desarrollo profesional. Para su correcta realización, te pido por favor que prepares los siguientes puntos. Análisis de cuestionarios de satisfacción del cliente, tipo de reclamaciones por cliente, buenas prácticas realizadas en atención y fidelización de clientes.
Al finalizar la entrevista, redactaremos un plan de acción que apoye los acuerdos alcanzados para lograr los objetivos. El horario de la entrevista es tal y si tienes alguna duda, me llamas. Esa es una forma de redactar esa convocatoria. Miren que el proceso de la entrevista desde la convocatoria ya se va suavizando, ya se rompe un poco el hielo y ya se establece más claridad acerca de qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ya después de que se envió la convocatoria, pues con suficiente tiempo para que la persona pueda preparar su documentación, vamos a realizar la entrevista. Entonces, la entrevista se debe hacer en horario laboral, en preferencia, no en horas que sean ya al salir de la jornada laboral, sino en una hora cómoda, tampoco a la hora del almuerzo, sino en una hora laboral cómoda. Se debe tratar un tema inicial que sea un tema agradable, no entrar tan de una a la evaluación y evitar comentarios como lo que les decía, bueno, es que esta es una tarea que nos tocó hacer, yo sé que tú tenías otras cosas importantes, yo también estaba en algo más importante. No, nada de eso, es darle la importancia a la reunión, a la entrevista y mencionarle a la persona, darle la bienvenida, decirle bienvenido, cómo has estado, cómo te ha ido con tus, bueno, si lo conocemos, cómo te ha ido con tus gaticos, cómo te ha ido con las mascotas, algún tema que rompa el hielo y que sea agradable. Cómo te ha ido con tu juego de golf, que yo sé que te gusta mucho, cómo vas con tus estudios de inglés, y algo que yo sepa que la persona le puede generar algún interés. Y que nos puede generar ahí como un poco de empatía. En ese tema debemos demorarnos un par de minutos, tampoco se trata de extender pues mucho el tema, pero un par de minutos en ese tema y ofrecer una opinión personal sobre ese tema. Si la persona nos da nos cuenta algo, pues opinar, decir, ay, qué bueno, oye, me alegra mucho, o me parece súper interesante eso que tú haces, o bueno, yo no sabía eso de ti, me gusta conocerlo. Y eso refuerza un poco que para mí es importante lo que esa persona me está diciendo y lo va a soltar un poco más ya para que no me cuente ese tema que era tan personal, sino para que también se predisponga a soltarse un poco más también en temas laborales y que lo que me vaya a decir esté mucho más fluido y con más confianza. En ese momento de crear ese ambiente de confianza, este tipo de acciones refuerza la empatía y también nos da paso a decirle a la persona la importancia que tiene su participación en esta entrevista y la importancia que tiene la entrevista como un impulsor de su desarrollo profesional. Es muy importante en este paso decirle al empleado que este proceso lo vemos como una oportunidad para su crecimiento profesional que le va a contribuir, que esperamos de una manera sincera, que esperamos que lo que vamos a ver aquí le ayude, le contribuya, digamos que le dé un valor y que entendemos que ese crecimiento también se va a reflejar en el crecimiento de nuestra organización, que es una entrevista importante, que es un paso importante que no se debe dejar de hacer, que es cada 3 meses, pero que seguramente nos gustaría hacerlo de una manera más seguida. O sea, hay que darle una importancia al proceso que estamos haciendo. Después de haber hecho como esa pequeña introducción, no cortemos la conversación. Hay veces que hay jefes que le preguntan a uno algo personal, no le dicen nada y después de un rato le dicen, bueno, ahora sí entremos en materia. Y uno se siente como, bueno, lo que me preguntó al principio era como un requisito, pero realmente no se interesó y no le da importancia. O bueno, ahora sí a lo que vinimos, o ahora sí a lo importante. Entonces lo otro no era importante, será. Entonces evitemos todo ese tipo de frases. Simplemente lo que vamos a utilizar es una frase puente para conectar esa pequeña introducción de la conversación ya con el análisis de los objetivos. Entonces le podemos decir, bueno, ya que
te sientes tan cómodo con tu deporte, que le has hecho tanto esfuerzo. Miremos a ver si algo de esto te ha generado alguna actividad o alguna disciplina, algo para unirlo con tu trabajo, alguna frase que una lo que estamos hablando con ya la evaluación de los objetivos y no ser tan cortantes sin darle valor a lo que estábamos hablando. Después de esa frase, ya para pasar a mirar los objetivos que se van a evaluar, se deben mencionar claramente esos objetivos. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el proceso de atención al cliente, donde el objetivo es que nuestros clientes permanezcan con nosotros, que se sientan atendidos, que se sientan valorados, que se sientan escuchados. Y eso es importante para la perdurabilidad de nuestra organización, para que nuestra organización no se acabe. Cuando le planteamos el objetivo así, al evaluado ya va a estar más encaminado, va a saber la importancia que tiene este proceso para la empresa. Entonces, se menciona el objetivo, se menciona el proceso que vamos a evaluar y se menciona por qué es importante para la empresa, por qué se hace eso y por qué no simplemente se deja de hacer. Entonces, es decirle, bueno, y eso es lo que nos va a llevar a que nuestra empresa crezca, que no se acabe, a que podamos abrir más plazas, a que podamos abrir más líneas de negocio, a que todos nuestros empleados también crezcan. Entonces, ya lo va a ver el objetivo laboral como un objetivo que también le va a ayudar a él de manera personal. Y este es un punto muy importante acá y es clave que nosotros logremos que la persona se identifique con el objetivo que vamos a evaluar, porque si lo ve como algo externo, lo va a ver como una obligación y lo va a ver como algo que yo tengo que hacer por esa empresa que tiene otras personas allá interesados y otros dueños. Mientras que si yo lo hago identificarse, él va a sentir que está trabajando por un objetivo que le va a contribuir a él a mantener su empleo o a mejorar su empleo o a crecer dentro de la organización. Entonces, en este punto, esta entrevista vale oro, es la oportunidad de oro para poderle mostrar a ese empleado cómo sus actividades del día a día, su labor realmente le va a contribuir es a él en últimas, no a la empresa. Y mucha gente no lo ve así, mucha gente dice, es que yo trabajo para un señor, yo trabajo para esta gente, para estos clientes, pero no lo ven que es para ellos mismos. Entonces aquí es el momento de decir, esto y esto se hace, estos procesos para tu crecimiento, para que conservemos estas plazas y aumentemos, para que el país tenga una posibilidad de disminuir el desempleo, para que podamos generar más trabajo en estas regiones donde estamos mirando que vamos a entrar. Entonces ya la persona va a decir, bueno, entonces sí es conmigo. Después de que le comentamos el objetivo que vamos a evaluar, es importante preguntarle su opinión. ¿Qué opinas? Y ya ahí podemos obtener información sobre lo que él preparó. Acordémonos que él también viene preparado. Entonces, sobre lo que él preparó y nos va a decir de pronto ahí, sí, mira, yo cuando estaba preparando la información encontré que esto y esto, y ahí vamos a poder tener información y es importante que él sienta que para nosotros es importante su opinión acerca del objetivo que vamos a trabajar. Después de esto, de que ya le aclaramos el objetivo que íbamos a evaluar, los objetivos y los resultados de esos objetivos que vamos a evaluar, hay que preguntarle su autoevaluación y hay que primero hacer la autoevaluación antes de nosotros generar cualquier apreciación y cualquier juicio de valor. ¿Por qué? Porque si lo primero que hacemos no es escuchar, sino hablar, la persona siempre va a tender a defenderse. Si lo que le decimos es algo negativo, siempre se va a defender. Y si lo que le decimos es algo positivo, va a callarse lo que él traía para contarme que pensaba que tenía que mejorar. Entonces va a decir, bueno, pero si mi jefe piensa que yo soy tan buena, ¿yo qué le iba a decir que pensaba que yo tenía que mejorar esto? No, yo mejor ya no digo nada. Entonces siempre hay que escuchar primero la autoevaluación de esa persona con respecto al objetivo de evaluar. Entonces, le podemos hacer en ese momento la pregunta,
acerca de su desempeño con el objetivo puntual. Evitar juicios cuando la persona nos está contando y nos está diciendo su autoevaluación, mira, es que en este momento yo creo que hice esto, hice lo otro. Evitar el juicio, decirle, claro, sí, es que como tú eres tan tímida, no, ahí no hay lugar a una afirmación de ese tipo. O, claro, es que como tú eres tan callado o como te cuesta tanto trabajo acercarte a las personas, porque eso descalifica, no sirve para absolutamente nada. Yo con que le diga a una persona que es que como eres tan tímida, pues eso no la va a hacer mejorar ni dejar de ser tímida. Entonces, escuchar y evitar dar esa retroalimentación negativa por reacción sobre lo que esa persona nos está diciendo. Y ya cuando lo escuchamos, entonces plantearle el tema, digamos, como cuando lo estamos escuchando, hay que también orientar lo que esperamos que la persona nos diga. Cuando queremos que la persona haga su autoevaluación, la pregunta debe ser muy específica. No le podemos hacer una retroalimentación diciéndole, bueno, acerca de todo el trabajo, dime, ¿tú qué opinas de tu trabajo? Porque va a dar muchas vueltas y va a traer muchos temas que no están relacionados con el objetivo a evaluar. Y yo he visto muchas entrevistas de desempeño, incluso por personas que ya han hecho muchas entrevistas, o sea, que ya son muy expertas en hacerlas, donde la primera pregunta es, bueno, y cuéntame tú cómo te sientes con tu desempeño. Y esa pregunta es tremendamente amplia, entonces se puede prestar a que se traten y se traten y se traten una cantidad de temas que no son del objetivo. Entonces, cuando se le va a preguntar a la persona por su autoevaluación, nosotros le podemos preguntar, por ejemplo, empecemos por el objetivo de crear interés en el cliente sobre nuestros productos. ¿Cómo crees que ha sido tu desempeño en esta área? Ya es diferente, ¿no? Ya la persona va a enfocar en su autoevaluación en algo puntual. Ya va a decir, bueno, en esa área, y ya la voy a centrar. ¿Qué cosas exactamente hiciste tú para que las cosas salieran bien? Cuando la persona nos está ya hablando, entonces ese tipo de retroalimentación es cuando dicen, no, a mí me parece que me fue súper bien, el cliente X respondió buenísimo y nos compró 3 cosas más. Entonces decir, bueno, ¿qué cosas crees que hiciste para que las cosas salieran bien? Entonces esa persona es la que va a decir qué competencias o qué comportamientos lo ayudaron. Y no voy a ser yo el que le digo, ay, claro, es que como tú eres tan activo, no, es que la misma persona reconozca que hizo bien. ¿Y qué crees que podrías hacer o qué cosas diferentes podrías hacer para que las cosas vayan mejor en esta área? Entonces, esa es otra forma de recabar en esa autoevaluación y de entrar un poco más en materia de lo que la persona tiene que decirnos en su autoevaluación. Bueno, después de que terminó la persona su autoevaluación y que nos contó todo lo que percibía y lo que había traído en documentación acerca del cumplimiento de ese objetivo específico, nosotros ahora sí le vamos a dar el feedback o la retroalimentación. Pero acuérdense que es muy importante haberlo escuchado, no entrar de una vez con la retroalimentación sin saber la persona cómo percibe su desempeño en ese objetivo. Entonces, ahora sí, vamos a dar la retroalimentación. Esa retroalimentación se construye durante la entrevista, no la tengan escrita. Y si la tienen escrita, pues traten de modificarla, porque es importante que esta retroalimentación tome puntos de la autoevaluación. Entonces, como tú me dijiste, como tú mismo identificaste en esta situación, este aspecto, así la persona va a sentir que fue escuchada. Yo no voy a dar la retroalimentación mía unilateral, porque entonces simplemente va a ser 2 monólogos. Y yo le digo, bueno, ya terminaste tu apreciación, ok, ahora te voy a decir lo que yo pienso de tu desempeño. Entonces yo pienso que tú no haces, eso no va a servir de nada. No se debe dar esa retroalimentación sin tomar como insumo la autoevaluación que la persona hizo. Siempre yo tomo el insumo y doy mi retroalimentación. Cuando vayas a tratar un tema concreto, empieza por lo positivo. Entonces, siempre esa retroalimentación, toma lo positivo, ya sea de su autoevaluación o de cosas que yo identifique
si estoy evaluando a una persona muy negativa, a veces pasa que la persona es muy negativa y llega y cuando le pregunto por su autoevaluación dice, no, sí, yo sé que lo hago mal y yo sé que me ha ido mal y no he podido y ese tema con los clientes no sé. Entonces, debo tomar algo que yo haya investigado dentro de mi preparación como positivo, algo debe haber como positivo. Entonces, bueno, hay un esfuerzo, ha habido alguna colaboración con compañeros, algo que yo pueda rescatar. Eso es lo primero que se hace, reconociendo sus esfuerzos y sus méritos y nada que tenga que ver con regaños o con conceptos, digamos, como negativos. Concretar lo que hay que cambiar con ejemplos claros y precisos, no con temas como con afirmaciones negativas o con afirmaciones regañonas. Creo que se cruzó la frase, pero es concreta lo que hay que cambiar con ejemplos claros y precisos, no negativos o regañonas, porque nosotros a veces cuando vamos a hablar de lo negativo tendemos a regañar, sobre todo, bueno, algunas personas que tenemos hijos o que tenemos como ese rol de llamar la atención. Entonces, cuando vamos a hablar de lo negativo, casi siempre somos regañones. Entonces, cuando se habla de lo negativo, hay que hablar específicamente de lo que hay que cambiar. No en tono de, es que tú deberías y ya hemos visto esto las últimas 3 evaluaciones y vemos que nada que lo cambias y nuevamente tú con esa actitud, pues ahí ya no. Entonces debo enfocarme en lo que hay que cambiar. De ahí tenemos que decir el beneficio de lo que le estamos proponiendo y preguntar su opinión. Entonces, estos 4 pasos traducidos a un ejemplo, digamos que ya armadito en los 4 pasos, ¿cómo se vería? Entonces, me has dicho que una buena práctica que realizas con tus clientes es preguntarles de manera amable qué desean y que te pones a su disposición por si tienen alguna pregunta. Yo estoy de acuerdo. Creo que eso ayuda a los clientes, que los clientes se sientan más atendidos por ti. Y además, si cuando se dirigen a ti les haces una pregunta para saber qué quieren específicamente, entonces ahí ya dije lo positivo, que era el primer punto, y ya me estoy enfocando en lo que quiero que él cambie. Entonces ahí paso, pero paso con sutilidad. Y además de eso que me dijiste, que yo también estoy de acuerdo que es positivo, si cuando se dirigen a ti les haces una pregunta para saber qué quieren específicamente, por ejemplo, qué uso le quiere dar a sus audífonos, tenían interés en algún tipo de modelo especial, digamos. Entonces ahí ya le estoy diciendo concretamente qué punto él debe cambiar, pero lo está haciendo de una manera muy propositiva, ya muy sugiriéndole, bueno, y si haces esto adicional, por ejemplo, y así te será más fácil mostrar algunos de los productos que realmente le interesa, siendo más probable que lo compren y cierres la venta. Entonces ahí le estoy mostrando el beneficio que le va a traer el hecho de cambiar ese aspecto a mejorar, que yo le estoy recalcando y que le estoy diciendo que tiene que mejorar. Acuérdense que nadie cambia porque otra persona le dice que cambie. O sea, alguien dice cambie, pues no va a cambiar. Pero si yo le muestro el beneficio de ese cambio, va a ser mucho más fácil que esa persona asuma el cambio o por lo menos que se comprometa a realizar un esfuerzo por hacer el cambio. ¿Qué crees? ¿Qué opinas? ¿Crees que esto te puede ayudar? Entonces de pronto ahí ya la persona reflexiona y dice, sí, me podría ayudar esto que tú me estás sugiriendo, o no, es probable que diga que no. Entonces, no, yo no creo que eso se deba cambiar, yo creo que está bien así. A mí me parece que como lo estoy haciendo está bien, yo como le voy a ofrecer otros productos a alguien que me preguntó por un audífono, yo ofreciéndole otras cosas. Si la persona les da una objeción, el manejo de la objeción también se debe hacer. Entonces, ¿cómo es el manejo de la objeción? No volviendo a reiterar mi punto, porque uno a veces cae en eso en las discusiones. Pero si yo te estoy diciendo que tienes que hacerlo, no, pero es que a mí no me parece, pero si yo estoy ahí, uno no va a ninguna parte. Entonces, cuando hay una objeción, hay que pasarle la responsabilidad al que está objetando. Ah, perfecto, entiendo que no te parece que esto sea útil. Entonces, ¿qué podría ser útil?
¿tú qué crees que me propones que tú podrías hacer para ofrecer otros productos? Y ahí ya le paso la responsabilidad a que él mismo maneje su objeción y no estoy chocando. Entonces es una forma de manejar el conflicto que normalmente se genera en este punto cuando yo le digo qué debe cambiar. Bueno, bueno, aquí estábamos hablando del manejo de las objeciones. Cuando surge esa objeción, pues también es una oportunidad para mirar y para sacarle el provecho a la empatía que nosotros manejamos. Entonces, lo primero en esa retroalimentación es empatizar, usando frases de empatía de acuerdo, incluso de reconocimiento a la labor que hace. Entonces, digamos que si dice, no, pero es que es culpa de la empresa, porque a mí me ponen mucho trabajo y aquí hay un desorden y esto es una desorganización y entonces a mí me pasan 1000 casos para atender y no estoy sino yo. Entonces, cuando eso pasa, yo no puedo reforzarle ese punto negativo, al contrario, empatizo, cojo lo positivo y digo, sí, reconozco el gran esfuerzo que tú haces por superar esa condición de que eres la única persona en servicio al cliente. Te reconozco ese sentimiento de querer colaborarle al cliente y con eso genero un poquito de empatía y luego reconduzco la conversación al punto que quiero que cambie y soy reiterativo en que debe cambiar algo. Entonces reconduzco al punto que quiere que cambie o a la solución que debe salir para sacarlo de ese enfrascamiento de que no puedo y no puedo hacerlo de otra manera diferente y pedirle una alternativa. Entonces, ¿cómo va esto? Nuevamente, estos 3 puntos de recomendación, ¿cómo se traducen en un ejemplo real? Entonces, si la objeción es, como somos tan pocos en la tienda y vienen tantos clientes, no me da tiempo de hacer preguntas al cliente. Ya sabes, tengo que atender, tengo que cobrar, es que son muchas cosas a la vez. Esa puede ser la respuesta de la persona. Entonces, es la respuesta del evaluador. Entiendo que son... Gracias. Entiendo que son muy pocos en la tienda y que hay mucho trabajo. Reconozco y agradezco el enorme esfuerzo que haces. Entonces, ahí apliqué el primer punto. Sí, reconozco el esfuerzo que haces. Además, para que todo ese esfuerzo dé su fruto y aumentar las ventas de la tienda, ¿qué crees que podemos hacer para ofrecer otros productos y aumentar las ventas? Entonces, vuelvo al punto que quiero que cambie, que es que debe ofrecer otros productos, pero esa es la forma de manejar. El plan de acción, entonces acuérdense que ya después de que terminó esa retroalimentación paso a formular el plan de acción. El plan de acción es la traducción de los objetivos y los acuerdos alcanzados. Entonces, esos objetivos, esos acuerdos que realizamos con el evaluado durante el proceso, ¿te parece que puede ser beneficioso esto? Sí, ok, yo voy anotando y en el plan de acción traduzco todo eso que hablamos en la entrevista. Es una secuencia ordenada de acciones y de recursos a utilizar para que los objetivos se alcancen. Es recomendable no manejar más de 3 objetivos a trabajar en el plan de acción. No es un plan de acción de 60 actividades, porque además debe ser posible. El plan de acción debe ser un plan posible de ejecutar. No poner cosas poco concretas o debes mejorar tu actitud, pues porque es difícil de medir y de controlar algo así. Entonces, cosas concretas, máximo 3 objetivos, debe ser posible, debe ser elaborado de manera conjunta y que debe tener ese plan de acción. El objetivo a trabajar, el objetivo del trabajo, el objetivo del cargo, las actividades que vamos a desarrollar para lograr ese objetivo que debemos trabajar y que debemos mejorar y que debemos identificado que tiene puntos a cambiar, qué fechas tienen esas actividades, qué recursos o qué responsables tienen esas actividades, si de pronto son actividades que sean conjuntas y en qué fecha vamos a hacerle seguimiento. Entonces, eso es lo que tiene que tener el plan de acción. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Con qué actividades? ¿Qué fechas? ¿Qué otros recursos necesita? Y cuándo le hacemos seguimiento. Con eso la persona ya se va con una tarea específica y sabe cuándo se van a revisar esos cumplimientos.
Se puede agregar cuáles son los resultados que tendrán si todo sale bien y si las cosas salen mal, qué va a pasar. Es importante a veces mostrarle a la persona qué pasa si no cumple, porque puede ser que no pase nada, y si no pasa nada es terrible, porque si no pasa nada, si no cumple, ¿qué pasa con la actitud del evaluado? Que ya va a saber que no tiene nada que perder. Y ustedes saben que en temas de negociación lo peor es negociar con alguien que no tiene nada que perder, porque va a decir, no, pues no tengo nada que perder, porque yo en esta empresa nunca pasa nada si uno no cumple. Entonces, es importante poner ahí, ¿qué va a pasar si no cumples? ¿Y qué va a pasar si cumples? O sea, ¿cuáles van a ser qué va a pasar con el proceso, con los resultados, si estas actividades se cumplen? Eso se puede incluir dependiendo del proceso, que no todos los procesos se prestan para eso. El cierre y el compromiso. Entonces, ya después del plan de acción, después de que estamos de acuerdo en qué son las actividades, en qué son las fechas, listo, ahora vamos al cierre de la entrevista. Debemos generar un sentimiento positivo, agradecer. Muchas gracias por haberme dado este espacio, me encantó conocer más de ti, qué bueno que pudimos construir juntos, conocí más de tu trabajo, en fin. Documentar la entrevista, se debe dejar un acta o un registro en el sistema donde ustedes tengan, pero debe quedar un registro, resumen de los aspectos acordados de la entrevista, preguntarle al evaluado sobre su percepción acerca de los acuerdos, cómo te pareció, cómo te parece lo que acordamos, gestionar las barreras, digamos que si la persona de pronto salió con eh, alguna percepción negativa o algo, hay que gestionarlo para que no se vaya así. El objetivo aquí es que no se vaya mal, que no se vaya pensando en que lo van a sacar o pensando en otra cosa. No mezclar temas y no permitan que les mezclen temas. Las personas cuando se sienten bien evaluadas, algunas dicen, ay jefe, ya aprovechando que me fue tan bien, es que yo hace como 2 años le he venido pidiendo un aumento, no es el espacio y no debería generarse, pero si llega a pasar, ustedes lo que deben hacer es, mira, podemos agendar otro espacio para revisar temas como este, pero no es el momento y no es el espacio y debería quedar claro desde un principio en el esquema de desempeño, pues que hay otros espacios o para otras cosas. No hay que mezclar más temas, ni temas de clima, ni yo de una vez quiero evaluar a mi compañero y contar, no. Entonces hay que gestionar eso, no mezclar los temas y evitar cerrar la entrevista con calificativos o frases como, bueno, ahora sí a trabajar, porque eso es terrible, o sea, ahí acabó con todo lo bonito que se hizo. Entonces, nada, eso nada, ahora sí trabajar, ahora sí volvamos a lo que nos toca, ahora sí otras cosas importantes, porque pues no nos da valor. Bueno, y el seguimiento, por último, el seguimiento. En el seguimiento debemos saber si se están alcanzando los objetivos, aprender de las posibles barreras que ha tenido que afrontar el colaborador. Acuérdense, el seguimiento es muy importante, el seguimiento es el que hacemos ya en las fechas donde en el plan de acción dijimos que íbamos a hacer esta reunión de seguimiento. El seguimiento nos puede llevar a saber que la persona no ha podido avanzar, no ha podido cumplir porque necesita recursos, porque tiene alguna dificultad o realmente lo estoy sobreexigiendo y no tiene la capacidad. Entonces, el seguimiento debe servir para controlar el cumplimiento de las actividades. Ese seguimiento también se debe preparar, no puedo llegar sin preparación al seguimiento, hay que mirar si se ha venido cumpliendo, si se han dado los cambios, si se han dado los resultados. Los documentos también, los seguimientos también deben quedar documentados y deben motivar. El seguimiento tiene que generar una motivación a que la persona continúe y que se sienta con la capacidad de cumplir, porque si de aquí alguien sale pensando que no es capaz, pues no va a ser capaz, y ya desde ahí ya no va a ser capaz, porque ya salió pensando que no va a ser capaz. Entonces hay que motivarlo, mira, eso se puede lograr, vamos a hacer el cambio, tú me estás pidiendo a mí otro recurso, ya te diste cuenta que no puedes avanzar solo, yo me comprometo a ayudarte, yo me comprometo. Y ojalá hubiera también un compromiso de líder para que ese seguimiento genere, digamos que un trabajo conjunto y un crecimiento para los dos. Entonces, pues Andrés, hasta aquí el tema. Pues ya
Quisiera pues saber si de pronto hay preguntas, si de pronto tienes algún comentario que alguien quiera hacer. Hola, sí, tenemos dos preguntas en el chat. Una es de Camila que dice, para realizar el proceso de evaluación de desempeño, ¿sería mejor contar con un software? Sí, bueno, el proceso de evaluación de desempeño es muchísimo más fácil de realizar con un software. No es, digamos, que algo que sea obligatorio, pero es muchísimo más fácil, pues porque sobre todo nos permite tabular resultados, facilita la gestión por parte del jefe, evita tanto papel, evita que él tenga que estar consultando muchas fuentes de información y todo se lo organiza en un solo lugar y facilita mucho el proceso. Además, permite hacer un seguimiento, permite hacer comparativos, mirar tendencias, mirar indicadores. Entonces, sí, pues facilita bastante la labor, Marce. Perfecto. Y tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo sería la mejor forma de evaluar a las personas que están laborando desde casa? Ah, perfecto. Bueno, ese es algo muy importante en este momento. La evaluación de desempeño se debe continuar haciendo. Hay algunas compañías que el año pasado en el cierre nos dijeron, no, es que no hicimos de evaluación porque como la gente está en la casa. Y entonces nosotros dijimos, ¿cómo? Es decir, que la evaluación debe existir siempre y cuando haya objetivos a cumplir. Y pues si hay objetivos, pues debe haber una evaluación. Si las personas están en la casa, pues hay que hacerlo de manera virtual. Digamos que la entrevista se debe hacer, pero pues se hace la entrevista virtual, ¿ves? Porque no nos podemos acercar. Pero en la virtualidad se pueden cumplir las mismas etapas, los mismos pasos, la misma preparación. Incluso, pues digamos que puede ser tratar de llevarlo en como en una secuencia donde haya más rompimiento de hielo porque estamos en la casa. Entonces es más fácil para uno romper el hielo haciendo algún comentario de la casa, de las condiciones en las que la persona está para la entrevista, pues por lo que está en su casa. Entonces creo que se debe hacer siempre que la persona esté en la casa y facilita un poco el romper el hielo el hecho de que esté en la casa, pero se deben ahorrar los objetivos y todas las etapas que vimos se deben realizar. Bueno, y por último, si no hay más preguntas, Marce, pues darle las gracias, llevarlos como a una reflexión. Yo había hecho unas preguntas de reflexiones simplemente para que cada uno piense de los que están acá como evaluadores, sobre todo. Y unas preguntas son, ¿crees que tus colaboradores se encuentran comprometidos con su trabajo? Esa es una pregunta. ¿Por qué esas preguntas? Porque el compromiso se genera. Nosotros como líderes lo generamos. Entonces muchas personas que evalúan dicen, ay, es que aquí tengo un poco de gente que no tiene compromiso. Si es así, a la primera persona que hay que mirar es a uno mismo, porque si no hay problemas de compromiso, es muy probable que el líder tenga participación en ese fenómeno. Acuérdense que si hay equipos, cuando las personas dicen, es que tengo un equipo tan malo, si hay un equipo malo, es en gran parte responsabilidad del líder. No hay equipo malo con un líder bueno, eso no existe. Otra pregunta es, ¿crees que la orientación que les proporcionas a los empleados para realizar sus actividades y sus tareas es clara? ¿Sí? Cuando tenemos una evaluación negativa, pues preguntémonos esto. ¿Creen que somos claros como líderes en las actividades? ¿Creen que las personas tienen claro lo que deben hacer? ¿Creen que los acuerdos y los objetivos están fijados de forma clara? Entonces, cuando lleguemos a evaluaciones negativas, hagámonos esas preguntas y seguramente también nos van a ayudar a tener más evaluaciones positivas y más situaciones positivas para ver. Perfecto. Ahora, y nos dejan aquí una Hay un última tema. pregunta. Dice, Sí. ¿cuánto tiempo debe estimar el jefe y colaborador para el proceso de retroalimentación?
Bueno, es un proceso entre 1 hora y 1 hora y media. Es más o menos el tiempo que se da. Entre 1 hora y 1 hora y media, como les decía, ojalá no sea la última hora del día, ojalá no sea las 5 de la tarde, para que se tenga tranquilidad y el tiempo. Hay un tema muy importante que tocabas ahora, Adriana, y es el de liderazgo, ¿verdad? Un líder pues debe descubrir cómo contribuir a mejorar el rendimiento de su equipo, ¿verdad? ¿Cómo ves en tu experiencia ese tema tan importante y cómo los líderes hoy en día están teniendo la capacidad de influenciar y de transformar a su equipo para llegar a la consecución de esos objetivos? Y a través de los feedback y la retroalimentación, que haya en realidad un genuino interés por el desempeño de mi equipo. ¿Cómo ves eso? ¿Será que sí se está dando? Pues esa es una muy buena pregunta, Andrés, porque de hecho esa es como una reflexión a la que debemos llegar. Si en la evaluación de desempeño nosotros vemos muchos resultados negativos, es un problema de liderazgo. O sea, veámoslo de una forma autocrítica. Veamos, sobre todo hay un principio en el liderazgo muy importante para esto y es la claridad. La claridad, y la claridad es un concepto en el que podríamos hacer otras 3 charlas, porque esa sola palabra genera muchas cosas. Ser claro en mi expresión, ser claro en lo que las personas tienen que ser, haber sido claro en las instrucciones, ser claro en mis comunicaciones, ser claro y coherente en el ejemplo que doy. Si digo que es que la gente no tiene compromiso, pero yo no muestro mi compromiso con las personas, es imposible. Cuando uno habla de un compromiso hay dos partes, o si no, ¿con quién me va a comprometer? Siempre hay dos partes en un compromiso. Entonces, cuando los jefes a veces nos dicen, no, es que hay una falta de compromiso, yo digo, bueno, ¿qué ha pasado en esa relación que no se recibió esa mutualidad del compromiso? Acuérdense que es como las gracias, Andrés. Si yo te digo, doy las gracias, tú vas a estar impulsado a darme las gracias. Es como el agradecimiento. Si yo agradezco y te agradezco como persona, como empleado, mentalmente te voy a hacer un clic para que pienses en algo que me puedas agradecer. Entonces, esa es parte del liderazgo, generar gratitud, porque cuando la persona genera gratitud va a comenzar a pensar en qué bueno ha recibido de la compañía, qué bueno le ha permitido, y cuando piensa eso, lo apropia y le genera compromiso. Pero si ni siquiera soy capaz de darle las gracias a mis colaboradores o a mis empleados, pues nunca voy a generar esa sinergia y esa retribución y esa lealtad que muchos jefes buscamos y que creo que es el sueño de todo el mundo, que sueño con empleados comprometidos y motivados y leales. Bueno, entonces sé un líder comprometido, Sí. motivado y leal con tu gente. Y sabes que también lograr esa conexión que es tan importante, esa construcción de vínculos que podemos llegar a tener con nuestro equipo es muy, muy importante, porque muchas veces, y digamos que he también recibido ahora retroalimentaciones en redes y es esas evaluaciones de desempeño. Muchas veces los mismos líderes las mandan por un correo y no son capaces de dar esa De poner retroalimentación, la sino cara. simplemente mandar un correo y ya, y lo que es peor que se convierte en un número. Entonces, pues no, de 1 a 100 sacaste 75 y se acabó. Y no tienes finalmente el espacio para ir a debatir, a hablar, a comunicar y a mirar finalmente que no se es un número, sino se es un ser humano detrás de eso, ¿no? Entonces, hay que mejorar muchísimo en todos esos temas, ¿no crees, Adri? Sí, hay que mejorar bastante, hay que verlo no como un número, sino como un proceso y como un convencimiento, y como una secuencia de pasos, no como un punto, no como califique y ya, sino como una secuencia. Sin plan de acción no hay cambio, sin plan de acción no hay cambio, y váyanse con esto, si quiero generar un cambio, tiene que haber un plan de acción.
porque la gente no cambia porque yo se lo diga y no va a dejar de ser tímida o que le diga, ay, ¿tú cómo eres de tímida? No, el cambio siempre se va a generar a través de un plan de acción. Así las acciones sean sencillas, sean, pues tienen que ser concretas, medibles, pero si yo quiero generar un cambio, debe haber un plan de acción, debe haber un compromiso y esa retroalimentación pues tiene que darse y también darse ese reconocimiento. Mira que lo que tú dices de mejorar esa relación es que se califica sin dar un reconocimiento. O sea, hay una parte que es la retroalimentación que vimos, pero otra vez es el reconocimiento y el reconocimiento es muy importante en la retroalimentación. Y cuando yo mando una calificación o cuando envío un concepto mío acerca del desempeño de una persona sin un reconocimiento, no refuerzo lo que ya viene bien, sino que ataco lo que viene mal. Y es un grave error porque puede ser que pierda lo que ya viene bien. Entonces, lo que ya viene bien hay que reconocerlo, porque el empleado pues va a ser más feliz. A todos nos gusta que nos reconozcan, así sea cualquier cosa que sea sencilla, Una agradecer. palmadita en la espalda. Sí, claro, claro. Y reconocer a alguien da confianza. Mira que cuando alguien le reconoce, se siente con más confianza y la confianza debe construirse al interior de una organización. Mira que hay muchos problemas laborales por la falta de confianza y un entorno de confianza y sin duda pues mejora muchísimo la productividad de los ingresos y cualquier número Claro. que nosotros queramos obtener en una organización, en un entorno de confianza y de solidaridad y de colaboración, pues se va a ver muy reflejado en esos números. Bueno, indudablemente, Adriana, pues muchísimas gracias por el espacio. Nos podríamos quedar aquí hablando otro rato, pero pues bueno, creo que ya es justo con nuestra audiencia. Estamos Muchas cumpliendo gracias. con los tiempos específicos. Gracias por tu compromiso, Adriana, por tomarse el tiempo de transmitir este contenido tan valioso para todos. No creas, eso acá hay una audiencia atrás, pero también nosotros como líderes aprendemos mucho de este tipo de charlas. Muchísimas gracias. Qué bueno, con muchísimo gusto y para lo que necesiten, de verdad, con todo el gusto. Muchas Muy gracias. bien, gracias a ti, Adriana, y a todos. Queremos darles un especial agradecimiento por acompañarnos estos 5 días de charlas con este contenido en talento humano y en todo lo que hemos visto durante la última hora. Pues cerramos nuestro Heyson Week. Sí, cerramos nuestro Heyson Week. Estamos acá mostrándoles algunos de nuestros ganadores de gift cards en diferentes plataformas de streaming. Algunos de ellos ya han sido contactados, otros pues están aquí en línea y hacen parte, digamos que ya de lo que nace a partir de hoy, que es nuestra comunidad Heyson. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Felicitaciones a los ganadores. Por favor, les pido que vayan mirando ahí sus nombres. Y gracias, no tenemos más sino agradecimientos a todo el equipo de marketing, mil gracias, ustedes hicieron posible este evento, más de 15 personas detrás de esto todos los días, al equipo comercial, a los líderes, a todos los speakers que tuvimos alrededor de esta semana, más de 15 charlas, 20 speakers, tuvimos audiencia en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, entonces pues bueno, fue un total éxito que ha sido creado pues con mucho amor y con mucho cariño para toda nuestra comunidad Heyson. Muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto. Bye bye. Hasta luego.